Buenos días. Siendo las 11 horas con un minuto del día 14 de julio de 2020, damos inicio a la 27ª sesión extraordinaria 2020 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior tomando en consideración que se encuentra habilitado el día de hoy para llevar a cabo la sesión de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el numeral quinto y el primero transitorio del acuerdo por el que se declara la suspensión de plazos y términos en los actos y procedimientos sustanciados en la Comisión Nacional de Hidrocarburos del lunes 23 de marzo al domingo 19 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2020, así como sus modificaciones publicadas en el Diario Oficial el 17 de abril, 6 de mayo y el 14 de junio de 2020. En consecuencia, pido al secretario ejecutivo nos indique si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Antes del pase de lista, se informa que los comisionados asisten a la sesión a través de medios remotos de comunicación a efectos de acatar las medidas derivadas de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Pido atentamente a los comisionados que en el pase de lista mencionen su nombre completo y su calidad de comisionado, por favor. Rogelio Hernández Cázares, comisionado presidente, presente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Héctor Moreira Rodríguez, comisionado, presente. Gracias, comisionados. Dado que se encuentran presentes 5 integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, existe quórum y por lo tanto puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito al secretario ejecutivo se sirva a dar lectura al orden del día. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día. Posteriormente, el rubro de asuntos para autorización que consta de 2 temas. El primero se trata de la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la solicitud de autorización de Pemex Exploración y Producción para realizar la perforación del pozo exploratorio terrestre Gechel 1X. El segundo es la asesoría y opinión técnica a la Secretaría de Energía respecto del compromiso mínimo de trabajo correspondiente al primer periodo adicional de exploración de la asignación AE 109, Cinturón Subsalino 13. Por último, tenemos el rubro de asuntos para conocimiento. Como único tema, se incluye el informe de una solicitud de participación en foros y eventos públicos autorizada mediante el mecanismo de aviso previo. De estar de acuerdo con el presente orden del día, a favor de manifestarlo de viva voz, en el orden del pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Sergio Pimentel Vargas, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad. Si no tienen inconveniente, procedemos a su desahogo. Tenemos la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la solicitud de autorización de Pemex Exploración y Producción para realizar la perforación del pozo exploratorio terrestre Gechel 1X. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Néstor Martínez Romero, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el maestro Héctor Silva González, de la Unidad Técnica de Exploración y su supervisión. Buenos días, comisionados. En esta ocasión, como ya se mencionó, traemos para su consideración la solicitud de autorización para la perforación del pozo exploratorio terrestre Gechel 1X del operador petrolero Pemex Exploración y Producción. En la siguiente diapositiva, lo que podemos observar es el fundamento jurídico para las autorizaciones de pozos, que es básicamente la Ley de Hidrocarburos, la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, el reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los lineamientos de perforación de pozos. En la siguiente lámina, lo que se puede observar es en este caso, los datos generales del pozo, si podemos cambiar. El pozo pertenece a la asignación 146, AE 0146 Comalcalco, en su escenario base. Es un pozo exploratorio en un nuevo campo con 3 objetivos geológicos, todos pertenecientes al Cretácico. Son el Cretácico superior, medio e inferior. Se estima un hidrocarburo gas y condensado de 43 grados API con condiciones de 10.807 PSI y 161 grados centígrados de temperatura. La trayectoria de este pozo es direccional tipo J con una profundidad total programada de 6.685 metros desarrollados equivalentes
a 6.326 metros verticales. Para su perforación se programan 118 días y 32 días para la terminación, con un costo total de $36.6 millones, divididos en 30.7 para la perforación y 5.9 para la terminación. Este pozo se va a perforar con un equipo terrestre ICMA 881 de 3.000 caballos de potencia, con una capacidad máxima de perforación de hasta 7.400 metros y un sistema de preventores de 5.000, 10.000 y 15.000 P6. En la parte derecha se puede observar el mapa de la asignación, la 146 como el calco, y el pozo Hechel, que es el punto rojo que está en el centro. En la parte de izquierda se hace un zoom del pozo. Los principales pozos de correlación son los que se utilizaron para el diseño de este pozo. Son los pozos Chorote, Crimea, Asniche 1, Valeriana 1, Sitio Grande 82 y Cactus 1002, que se encuentran relativamente a 15.2 kilómetros, 15.8, 20.6, 29.8 y 44 y 48 kilómetros aproximadamente del pozo de correlación. Para este pozo se estima un recurso prospectivo de 129 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con una probabilidad de éxito geológico del 24%. Como podrán observar, el pozo se encuentra en la 12.5, bueno, se encuentra a 12.5 kilómetros al norte, al sur a 15 kilómetros, al este a 6.6 kilómetros y a 28 kilómetros al oeste. El pozo no se sale de su asignación. Es lo principal mensaje de estas distancias. La siguiente lámina, lo que ya podemos observar es si le puede pasar por favor a la siguiente lámina, es la trampa. La trampa corresponde a una estructura anticlinal, asimétrica, nucleada por sal con orientación preferencial de norte a sur. Esta está limitada por un domo de sal al este y por una soldadura y bozamiento normal de capas al sur. Y al sur por una falla inversa y un domo de sal, y al oeste por buzamiento normal de capas. ¿Ves? Lo que podemos observar en esta diapositiva son 3 líneas sísmicas. Las 2 de arriba son líneas que cortan el pozo de norte a sur y de este a oeste. La parte de abajo es una línea sísmica regional que va de noreste a sureste. Y en la parte superior derecha podemos observar la cima estructural del objetivo, que es el Cretácico, con el pozo en la parte norte sería el pozo objetivo. En la siguiente diapositiva lo que ya se puede observar es propiamente ya el diseño del pozo. En la parte izquierda lo que podemos ver es la columna geológica. Si podemos cambiar a la siguiente diapositiva, es la columna geológica en la parte izquierda, seguida de la litología. En la parte central está la ventana operativa y en la parte derecha son las TERRES programadas. Este pozo cuenta con 6 tuberías de revestimiento programadas. Es una tubería conductora de 30 pulgadas a 50 metros, una superficial a 980 metros de 20 pulgadas, seguida de una tubería de revestimiento de 16 pulgadas a 2050 metros, una intermedia de 13/5 a 3600 metros, y 2 tuberías de revestimiento de 9/5 de producción, 9/5 a 5600 y un liner a 6685 metros. En la parte central está la ventana operativa, que consta de la presión de poro, que es la línea roja que se encuentra en la parte izquierda, seguida de su margen de seguridad. Muy tenuemente se alcanza a ver una línea café, que es la presión de colapso, seguida de una línea en forma de escalón, que son las densidades programadas. Posteriormente, en línea punteada, estaría la curva de colapso, que es una curva de inicio de pérdida, que es una curva que está toda zigzagueada, seguida de una curva azul punteada, que es la curva de fractura, el margen de seguridad de la curva de fractura, y la línea azul sólida, que sería el margen de fractura. Y posteriormente la línea rosa, que sería la línea de sobrecarga. Como podemos observar, este pozo tiene 3 tuberías de contingencia programadas, una de 11 3/4 aproximadamente a 4.300 metros, lo cual puede variar. Esta tubería en realidad está programada precisamente porque está en la zona de presiones anormales, y porque además en la parte izquierda de la columna se puede observar que existe una discordancia a más o menos 3.096 metros verticales. Es decir, en caso de que existiera problemas durante la perforación, se estaría utilizando este liner de 11 3/4.
Sí, la siguiente tubería programada es la de 9.5 octavos a 5.600. Esta va sentada a la cima del Cretácico superior. Y la última tubería, que es la liner de explotación de 7 pulgadas, que va hasta el fondo del pozo. En esta última etapa también se tienen consideradas 2 tuberías de contingencia, una de 7.75, aproximadamente a 6.000 metros, y la última que estaría, una tubería de 5 pulgadas que estaría yendo hasta la profundidad total. Esta tubería de contingencia de 7.75 está considerada debido a que en la cima del Cretácico puede haber pérdidas parciales considerables que dieran lugar a un problema durante la perforación, y que además venimos de una zona de presiones anormales y pasaríamos al yacimiento, es decir, vendríamos de una densidad de 1.98 a pasar a una densidad de 1.45 gramos por centímetro cúbico. De manera general, este es el diseño del pozo. En la siguiente diapositiva lo que les vamos a mostrar serían solamente las conclusiones. La primera conclusión es que este pozo está considerado en el escenario base del plan de exploración, que fue aprobado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos el 4 de febrero del 2020, mediante la resolución CNH E07001/2020, y corresponde a la asignación 146 como al calco. Por otra parte, la perforación de este pozo busca incorporar hidrocarburos en carbonatos fracturados, parcialmente dolomitizados a dolomitizados del Cretácico, similares a los que producen los pozos productores del campo agave, cactus y valeriana. Para esta perforación se verificaron las capacidades del equipo de perforación. Como se comentó, es el equipo IGMA 881 de 3.000 HPs, y la condición más crítica es durante la bajada de la tubería de revestimiento combinada 9.7 octavos por 10.1 a 5.600 metros. En ese escenario, el requerimiento de la capacidad nominal del sistema de izaje sería de 84%, y para la malacate de 89%, es decir, el equipo puede soportar la introducción de la tubería de revestimiento. Por otra parte, la terminación preliminar del pozo considera la realización de una prueba de producción a nivel Cretácico, y los hidrocarburos producidos serán considerados de acuerdo a lo que se establece en el plan de exploración aprobado por la Comisión. Lo que ya comentamos, el siguiente punto, que sería la arquitectura del pozo, las 3 tuberías de revestimiento, un liner de 11.75 y los liners de 7.75 y 5 pulgadas. Me voy a pasar a la siguiente diapositiva, que sería la siguiente conclusión. El pozo también considera la utilización de un sistema de introducción de tuberías de revestimiento denominado casing running en la jerga petrolera, y zapatas rimadoras para asegurar la introducción de las tuberías de 20, 16 pulgadas, 13.5 octavos, 13.3 octavos, 10.1 por 9.7 octavos y el liner de 7 pulgadas. Es decir, considera este sistema para asegurar la bajada de las tuberías de revestimiento. Y finalmente, dado que la DGAE considera técnicamente factible la perforación del pozo terrestre Hechel, dado que no se observaron elementos geológicos operacionales de integridad de pozo o de cumplimiento de la normativa aplicable en la materia que limiten o impidan su perforación. De manera general, esto es el pozo. Comisionados, quedo a la orden. Gracias, maestro Silva. Comisionado América, ¿comentarios? Sí, yo solamente, la pregunta que casi siempre hago es, ¿el pozo lo van a abandonar al final de la prueba de alcance, bueno, la prueba de producción o la prueba que van a hacer? Es una prueba de producción convencional, doctora, y sí, la verdad no tenemos el dato de que eso nunca lo documenta Pemex. Pero ustedes lo tienen que preguntar. Debido a que no hay infraestructura, sí, yo supondría que lo abandonarían. ¿No lo preguntaron? ¿No lo preguntaron, perdón? Porque es algo que ustedes tienen que checar, ¿no? No, yo no lo pregunté, se lo comento. No lo tengo. O sea, porque sí tienen que ver cómo se abandona el pozo, si es temporal, si es definitivo, ¿no? Sí, traen un programa de abandono, en este caso sí un abandono temporal, debido a que pero manifestado tal cual, el operador no lo manifestó, pero muestra el programa de abandono. El programa de abandono considera el taponamiento de los intervalos y 2 tapones adicionales, un intermedio de 200 metros y un superficial de 200 metros, que es lo que normalmente... y está bajo la norma.
Y están bajo la norma, así es. Esa era la pregunta. Entonces quiere decir que, o sea, sí lo tienen que abandonar, ¿no? Sí, está el programa. Es decir, el pozo considera en caso de que no resultase productor, se va a abandonar. Y en caso de que no. Así es, pero no menciona si el pozo es productor. Eso sí. O sea, es algo que nosotros tendríamos que estar corroborando, ¿no, ingeniero? Por normativa, en los lineamientos no existe que nosotros tengamos que pedir si el pozo va a ser producido o no va a ser producido. En los lineamientos de planes se entiende que si es un pozo exploratorio no puede ser puesto en producción. Exacto. A menos que, pero en los lineamientos de perforación de pozos que rigen la autorización de la perforación del pozo no existe este criterio para decidir si se autoriza o no se autoriza la perforación de un pozo. No, pero nosotros tendríamos que checar en la perforación y ver si en cómo se va a abandonar. En la normativa sí está cómo se debería de abandonar bajo una cierta normativa. Sí, en caso de que el pozo resultase no productor, se abandonaría de manera definitiva y viene el programa de abandono, que es lo que documentó el operador petrolero, que es lo que estaba explicando, comisionado. Ah, caray. O sea, ya no me cuadra porque normalmente estos pozos, o sea, nosotros sí tendremos que asegurar qué es lo que pasa después de la perforación. O sea, nosotros no podríamos estar, ahora sí que autorizando en este caso un nosotros pozo. No autorizamos la producción del pozo, doctora. No, lo que autorizaríamos yo sé. Pero sí autorizamos el pozo y cómo lo van a dejar en la condición de después de la perforación. O sea, no podemos estar autorizando un pozo y ahí dejarlo, ¿no? O sea, tenemos que ver si lo van a taponar, o sea, en qué condiciones va a quedar después de su perforación. O sea, no. De acuerdo podemos... a lo manifestado por Pemex, documentó el programa de abandono definitivo. Es lo que viene en la programa de terminación preliminar. ¿Cómo lo abandonaría? Sería un tapón en los intervalos de cemento, donde hicieron la prueba de producción, un tapón en donde está la boca del liner y un tapón superficial de 200 metros. Ok. Muchas gracias. Sí, doctor. Comisionado. Es todo. Sí, gracias, comisionado. No, ninguna pregunta, presidente. Gracias. Comisionado Martínez. Muchas gracias. Simplemente desearle mucho éxito en este pozo exploratorio. Y hay un comentario con respecto a la lámina 6, en donde el maestro Silva nos comentó que para la perforación del área de yacimiento, en la parte del Cretácico, utilizan una densidad de lodo de 1.45 gramos por centímetro cúbico. En la lámina 4 se plantea que la presión de formación que pueden llegar a encontrar son del orden de 10.807 libras por pulgada cuadrada. Este lodo va a ejercer como 3.000 libras adicionales a la presión de formación. Me parece que alguna recomendación importante para eso es que pudieran tener la menor densidad posible, claro, sin menoscabo de la seguridad, para evitar daño a la formación, porque es una gran diferencia. Si ponen ahí, no sé si pueden agrandar un poquito la lámina que estamos viendo, pero ahí en la parte de abajo está el 1.45 y la densidad de lodo equivalente a la presión de formación está como 0.2 gramos por centímetro cúbico abajo. Entonces creo que ahí hay un margen de posibilidad de bajar, ¿no? Y evitar el daño a la formación. Ese sería mi comentario. Correcto, comisionado, tiene razón. Está como 2.000 PSI arriba de la presión de poro estimada. Hice la cuenta y son 10.805 lo que reportan ellos que pueden obtener, y la presión que ejerce el lodo en el fondo son 13.764, son del orden de 3.000 libras. Es bastante. ¿Se podría hacer la recomendación? Sí, y durante la perforación ellos pueden ir monitoreando, seguramente con el factor DC, que seguramente lo toman ahí durante la perforación, ir viendo cómo se va comportando y
eliminar la posibilidad de filtrado del lodo a la formación, que finalmente hace un cambio en la permeabilidad y eso genera un daño. Pues termino diciendo que tengan mucha suerte, que ojalá y sea un pozo productor. Gracias, comisionado Martínez. Comisionado Pimentel. Comisionado Pimentel. Perdón, es que no puedo quitar el mute. Nada, ningún comentario, presidente. Gracias. Gracias, comisionado. De no haber más comentarios, pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Claro. Con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, el artículo 36, fracción primera de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción novena, inciso A, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se autoriza a Pemex Exploración y Producción para realizar la perforación del pozo exploratorio terrestre Echel 1X. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto viva voz en orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Sergio Pimentel Vargas, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Continuamos con el siguiente tema. Se trata de la asesoría y opinión técnica a la Secretaría de Energía respecto del compromiso mínimo de trabajo correspondiente al primer periodo adicional de exploración de la asignación AE 0109 Cinturón Subsalino 13. En desahogo de este punto, cuya ponencia es de la comisionada Alma América Porres Luna, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el maestro Rodrigo Hernández Ordóñez, de la Unidad Técnica de Exploración y su supervisión. Muchas gracias. Buenos días, comisionados. Efectivamente, traemos a su consideración este tema que significa la asesoría y opinión técnica que la Secretaría de Energía solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en particular para el compromiso mínimo de trabajo de la asignación AE 0109 Cinturón Subsalino 13. Entonces, si avanzamos a la siguiente diapositiva, pues solamente para decirles cuál es el fundamento jurídico de este trámite. Está inscrito en la Ley de Hidrocarburos, en el artículo 6, donde se considera que se pueden modificar las asignaciones, y el propio artículo y el reglamento de la Ley de Hidrocarburos dice que tendremos que emitir una opinión técnica, ¿no?, como comisión para este procedimiento. Asimismo, la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética pues nos plantea los elementos que deben existir para este tipo de opiniones, y por supuesto en el reglamento interno de la comisión, donde se faculta a la Dirección General de Dictámenes de Exploración para traer este proyecto al órgano de gobierno. En el mapa de la derecha ustedes ven ahí con el polígono rojo está la configuración actual de esa asignación, la AE-0109, Cinturón Subsalino. Como ven, hay otras asignaciones que están circundando, particularmente en la parte noreste, pero también ya hay otros contratos que se encuentran en la zona sur, ¿no? Entonces es una zona que empieza a ser explorada ya hacia la parte oeste, digamos hacia el litoral, es la parte de aguas someras, ¿no? Aquí nos encontramos en aguas profundas. Entonces es un área que pues empieza a ser explorada. Hay que recordar que estamos en la parte, ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero es la parte sur del cinturón subsalino, y la exploración de esta parte del cinturón subsalino empezó, digamos, en el norte, ¿no? Casi cercano a la frontera con Estados Unidos, en la parte marítima, y poco a poco se ha ido, digamos, explorando hacia la zona sur. Esta es la parte, digamos, más austral de esa parte del cinturón plegado perdido. Si avanzamos, por favor, a la siguiente, entonces, les diré justamente que esta es la ubicación. Estamos aproximadamente unos 85 kilómetros del litoral del estado de Tamaulipas. Les decía, estamos en aguas profundas, ¿no? Estamos en estos bloques que ya están en la provincia petrolera de Golfo de México profundo, particularmente lo que les decía en la parte sur de Perdido. La asignación tiene una vigencia de 35 años a partir de enero del 2016, que fue cuando se otorgó por parte de la Secretaría de Energía, y se puso un primer periodo exploratorio de 4 años, ¿no? A partir por supuesto, de la vigencia de la asignación, y se consideran hasta otros 2 periodos de exploración, ¿no? Este primer periodo adicional de exploración
es de 3 años a partir de la conclusión del primer periodo, y es justamente el que empieza a tomar vida este año, ¿no? Este primer periodo adicional de exploración. Entonces la Secretaría de Energía autorizó ese periodo adicional de exploración, y al autorizarlo, pues entonces es necesario modificar la asignación para que tenga unos términos y condiciones actualizados, y parte de eso pues es el compromiso mínimo de trabajo que deberá tener la asignación. Entonces, si avanzamos a la siguiente, lo que van a ver es específicamente cuál fue la solicitud y la asesoría técnica que nos está haciendo la Secretaría de Energía, ¿no? Entonces nos está haciendo una solicitud de asesoría técnica por un lado, ¿no? Nos solicita justamente que le proporcionemos una asesoría técnica para una propuesta de compromiso mínimo de trabajo dentro de este periodo de exploración, ¿no? Desde el periodo adicional de exploración. Y entonces nosotros del análisis que hicimos, observamos que ustedes pueden ver al lado derecho la propuesta que hacemos como área de exploración para este compromiso mínimo de trabajo para solventar la asesoría técnica. Vale la pena considerar que esta propuesta está basada en el análisis que se realizó de las actividades exploratorias, particularmente que se han dado en esa área, ¿no? En esta área es importante mencionar que se perforó un pozo, no en esta asignación, sino en la asignación que ustedes veían al noreste de esta. En esa asignación se perforó el pozo Vespa 1, y en esa asignación resultó productor ese pozo en un play, particularmente del Mioceno. Entonces, eso hizo que Petróleos Mexicanos tomara la decisión de perforar otro pozo exploratorio, ahora sí, en esta asignación, que se llamó Kili 1. Ese pozo Kili 1 desafortunadamente resultó improductivo seco, ¿no? Ese pozo estoy hablando de 2018, ¿no? Cuando se terminó. Entonces esto es lo que hace que Petróleos Mexicanos adquiera nueva información sísmica, la reprocese, y con la información de este pozo que se perforó, pues se deban actualizar todos los modelos, ¿no? Dado que no se encontró, digamos, la continuidad de lo que se había encontrado en Vespa, no se vio esa continuidad o ese éxito hacia esta asignación, la 109. Es por ello que consideramos que es válido que en este primer periodo adicional de exploración se considere solamente la aplicación de estudios exploratorios durante este periodo, evidentemente los estudios que los lleven a identificar los plays, tanto hipotéticos como los establecidos, a través de estos pozos que les mencionaba, por supuesto la estimación de los recursos y el portafolio de oportunidades, pues jerarquizado como debe ser, a través de todo esto considerado dentro de un informe de evaluación del potencial petrolero, el mismo que está considerado en la regulación, ¿no? Entonces, vemos ahí la tabla que ponemos es justamente cómo estarían pensados que se podrían llevar a cabo estos estudios. Esta propuesta además surge porque pues ya conocemos el plan de exploración de Petróleos Mexicanos, ¿no? Es algo que ya conocemos ese proyecto, entonces ¿no? Estamos, digamos que alineando todas las partes para tener esta propuesta, esta asesoría técnica. Asimismo, como la Secretaría de Energía no es específica respecto solamente de un periodo, sino que nos dice que quiere una propuesta de CMT para el periodo adicional de exploración, el periodo adicional de exploración puede considerar los 2 periodos, ¿no? Entonces estamos haciendo como propuesta también de esta asesoría técnica que para el segundo periodo adicional de exploración, en caso de que se apruebe en aquel momento, sí sería la perforación y la terminación de un pozo exploratorio, ¿no? Esa sería la propuesta que hace que corresponde a la asesoría técnica, ¿no? Y es con ese razonamiento. Ahora, si vamos a la siguiente, entonces, ustedes recuerdan que la regulación marca que para que se modifique una asignación se requiere una opinión técnica. Entonces, también la Secretaría nos solicita la opinión técnica para modificar la asignación, en particular el anexo 2, que es donde se inscribe el compromiso mínimo de trabajo. Entonces, nosotros estamos proponiendo entonces que esta opinión técnica pues es factible, ¿no? Que la Secretaría de Energía considere la propuesta que hacemos en la asesoría técnica que les acabo de comentar para que se inscriba como un compromiso mínimo de trabajo en la modificación del título de asignación de la asignación AE 0109
cinturón subsalino 13, ¿no? Entonces es la asesoría por un lado y la opinión técnica que sustenta justamente la asesoría que estamos proponiendo, ¿no? Esto es lo que respecta a la opinión técnica, que es lo que le da vida al proceso para poder llevar a cabo la modificación de la asignación. Entonces, bajo ese supuesto, pues sometemos a consideración del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos esta presente opinión técnica, solicitada, por supuesto, por la Secretaría de Energía, referente a la modificación de este título de asignación AE 0109, cinturón subsalino 13. Eso es todo lo que tenemos para este tema, comisionados. Quedo atento a algún comentario. Muchas gracias, maestro Hernández. ¿Comisionado América? No, ahora sí que es la presentación tal cual. Bien. ¿Comisionado Moreira? No, ninguna, presidente. Gracias. ¿Comisionado Martínez? Ningún comentario. Gracias. Gracias, comisionado. ¿Comisionado Pimentel? Sí, presidente, muchas gracias. Yo nada más quisiera, pues más que una pregunta, más bien un comentario, a ver si me ayudaran a entender. El plan de exploración, entiendo, no se ha aprobado, no se ha autorizado, no se ha aprobado por parte de la CNH. Este sería el compromiso mínimo de trabajo que se incluiría en el plan de exploración, pues una vez que esto se apruebe. Y yo tengo la duda respecto del pozo Kili 1, que nos refería el maestro Hernández, que fue perforado ahí. Y a ver, déjenme les digo en qué consiste mi duda. Este es un área en aguas profundas, se dijo en la exposición. Yo estoy haciendo o queriendo hacer un símil con las áreas contractuales que están ahí aledañas, que vimos en la exposición. Son dos áreas, me parece, de Shell. Y hay otra asignación, ¿no? Del propio Pemex ahí en el área noreste de este polígono, digamos. Y la pregunta sería si en algún momento, antes del segundo periodo adicional de exploración, tuvo el asignatario el compromiso o la obligación de perforar al menos un pozo, o no. Es decir, con esta propuesta, lo que estamos proponiéndole a CEMER, sugiriéndole a CEMER, es que se incluya esa obligación para el asignatario hasta el segundo periodo adicional. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacerlo desde el primer periodo adicional? Si fuera el caso, ¿no? ¿Cuál es la razón? Y luego nada más saber, es un tema muy técnico que yo asumo está bien, pero me llamó la atención por qué el espaciamiento en los estudios. ¿Por qué es un estudio este año, otro estudio en el 2021 y 2 estudios más en el 2022 y dejando 0 estudios en el 2023? Quisiera nada más tener un poquito más de información respecto del porqué de este espaciamiento y respecto del pozo que ahora se está mandando hasta el segundo periodo adicional. Más que preguntas como tales, quisiera acabar de entender el tema, maestro Hernández. Claro, muchas gracias, comisionado. Respecto del pozo, digamos que el compromiso mínimo de trabajo de las asignaciones, a pesar de que se parece mucho al programa mínimo de trabajo de los contratos, sí está acotado a los periodos, ¿no? En los contratos, como que es posible que se vaya heredando algo que tú haces en un periodo de exploración, puede ser considerado en los siguientes. Acá en las asignaciones, no, aquí sí es como se establece para el periodo, por ejemplo, este compromiso mínimo de exploración, de establecerlos en la asignación, queda para este primer periodo adicional y no hay ninguna consideración de que si hace más o si hace menos, pues si hace menos no, pero si hace más no hay ninguna consideración de que se pueda arrastrar hacia el segundo periodo, ¿no? Entonces, si hubiera sido esa la consideración, pues a lo mejor sí podríamos poner hoy para este primer periodo exploratorio un pozo, mismo que se hubiera cumplido con el periodo original de exploración, con el periodo inicial. Entonces, esa es la razón por la cual no ponemos el pozo ahorita, a pesar de que ya se perforó uno, aun cuando no estaban obligados, que esa era otra parte de la pregunta, y sí lo consideramos pues para el siguiente, ¿no? Porque entonces ya, ahora con estos estudios que va a hacer Pemex del área,
Entonces ahora sí ya consideramos que tiene la información suficiente para volver a perforar otro pozo, ya que investigó con estos estudios. Respecto del espaciamiento de estos estudios que está realizando, por ahí les mencioné quizá vagamente, pero les decía que se adquirió y se está reprocesando información sísmica que va a dar pie a la actualización de los modelos. Entonces esto va a llevar un tiempo al principio, y es lo que va, por eso empieza, digamos, con 1 y luego 2, porque estos primeros estudios son la base de esos últimos 2, ¿no? No se podrían hacer, digamos, en paralelo, ¿no? Esa es la razón principalmente. Correcto, muchas gracias, maestro Hernández. Gracias, colegas. Gracias, presidente. Gracias, comisionado. De no haber más comentarios, pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Claro, con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, en el artículo 6 de la Ley de hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción segunda, inciso B, del reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno, con base en el documento de análisis presentado, emite asesoría y opinión técnica a la Secretaría de Energía respecto del compromiso mínimo de trabajo correspondiente al primer periodo adicional de exploración de la asignación AE 109, cinturón subsalino 13. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto viva voz en orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Sergio Pimentel Vargas, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Continuamos con el desahogo del orden del día. Se trata de los asuntos para conocimiento, donde tenemos el informe de una solicitud de participación en foros y eventos públicos autorizada mediante el mecanismo de aviso previo. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, me referiré a la solicitud del comisionado Sergio Pimentel, donde nos notifica que participó en el desayuno virtual de energía organizado por la Embajada de los Países Bajos en México, el día 7 de julio de 2020. Si no hay más comentarios, bueno, pregunto a los comisionados si tienen algún comentario. Creo que no. De no haber más comentarios, continuamos. Claro, debido a que se trata de un asunto para conocimiento, no se registra la votación, y aprovecho para informarle que ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. Muy bien. No habiendo asuntos que tratar, se da por terminada la 27ª sesión extraordinaria de 2020. Agradezco a todos su participación.